Señor les bendiga. La verdad que es un placer poder estar esta mañana aquí y poder compartir la palabra del Señor, porque el apóstol Pablo enseñó que cuando es un tema no complicado, pero sí, a veces estamos acostumbrados que cuando se habla de profetizar, pensamos que viene un profeta con cara de loco y dice, así dice el Señor, ¿sí o no? Y muchas veces no es así. Muchas veces el profetizar es cuando uno está predicando la palabra, en parte conocemos, en parte profetizamos. Y el apóstol Pablo dice que Dios, cuando uno está en el Espíritu para profetizar, para compartir la palabra, es para edificación, exhortación y consolación. Amén. Amén. Así que yo creo que hoy, por el Espíritu de Dios, hoy aquí va a haber, no quiero decir que en exclusiva hoy, porque esté yo, no es así, simplemente que hoy va a haber edificación. ¿Cuántos quieren ser edificados? ¿Cuántos quieren ser consolados? Necesitamos ser edificados y consolados. Y también necesitamos ser exhortados. Exhortados muchas veces entendemos que es que nos den caña, y no es así. La exhortación se define como animar. Vamos, anímate. Amén. No es solamente dar caña, es anímate. Entonces, en esta mañana, por la gracia de Dios, hoy vamos a ser edificados, exhortados y consolados. Amén. Por eso díselo al que está al lado tuyo, serás edificado, consolado y exhortado. Aleluya. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos complicados y difíciles? ¿Sí o no? Ay, Dios, hay algunos que dicen, llevamos una temporada, y yo lo creo, pero no solamente creo que estamos, sino que por lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a ir en proceso de que esto sea más acuciante. No es que va a disminuir, sino que va a aumentar, va a ir en aumento. Yo sé que por ahí hay algunos que predican otra cosa, pero predican el reino aquí y ahora, y que, bueno, el Señor nos habla de otra cosa. No vamos a entrar en discusiones teológicas acerca de eso, pero lo que el Señor nos habla es de que a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, las cosas se van a ir poniendo más y más difíciles, más y más duras. Y yo sé que, porque yo también fui joven, escúchenme los jóvenes, porque hay algunos que el gran problema es que cuando yo fui joven, estoy hablando cuando conocí al Señor, el Señor se manifestó a mi vida en 1987. Ya llovió, ¿no? Yo también tenía la edad, tenía 20 y pocos años, y tenía una serie de sueños, anhelos, proyectos. Y en ese entonces estaba, y algunos de ustedes lo recordarán quizás, estaba no de moda, pero sí estaba en auge, un puertorriqueño que se llamaba Gigi Ávila. ¿Se acuerdan de él? Un hombre de Dios, precioso hombre de Dios. Que él decía, Cristo viene pronto, viene ya. Te estoy hablando de 1987, más de 30 años. Entonces yo cuando conocí al Señor, yo también tenía 20 y pico años, tenía sueños, proyectos, tenía cosas en mi corazón para anhelar y desear, y yo creía en el Señor, pero me encontraba con esa, ¿cómo te puedo decir? Como se encuentran ustedes, jóvenes y no tan jóvenes, que dicen, sí, yo amo al Señor, pero me pintas un panorama desolador. ¿Dónde queda espacio y lugar para mis sueños, para mis proyectos? Entonces te encuentras con ese
esa lucha en tu corazón. Señor, yo te creo, pero ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? Y bueno, esto es para ponernos en contexto de lo que vamos a ver en el día de hoy. Amén. Si hay alguno que tiene Biblia, le invito a que abra la Biblia en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Es muy probable que esta sea la primera vez en 30 años predicando que predique de este versículo bíblico. Es muy probable. Dice, al salir Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y aquí comienza la respuesta. Le dice a este joven que tenía la inquietud de qué tengo que hacer para ser salvo. Aparentemente tenía un deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen deseo de hacer la voluntad de Dios aquí? El tema es que muchas veces en nuestra vida somos confrontados con una realidad y aquí Jesús le hizo le preparó no una trampa, pero sí lo preparó para confrontarse con su realidad. Él se veía de una manera, pero Jesús le mostró otra realidad de su corazón. Y muchas veces el Señor permite cosas y situaciones para mostrarnos verdaderamente en qué punto y en qué realidad está nuestro corazón. Nosotros nos percibimos de una manera, nos vemos de una manera, pero el reflejo de la realidad, el reflejo de la palabra de Dios, el reflejo de lo que nos muestra nuestra vida es otro. ¿Te habrá pasado alguna vez en tu vida? ¿Sí o no? Y dice, a partir de aquí le dice, los mandamientos sabes. Los mandamientos era algo que le enseñaban a los judíos desde pequeño, era de lo primero que se le enseñaba. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces este joven respondió, ¿cómo responderíamos muchos de nosotros? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y muchos dirán, pero Señor, yo me guardo del pecado. ¿Sí o no? Yo me guardo del pecado. Entonces Jesús mirándole, le amó. Te exhorta, o cuando Jesús te corrige, lo hace con amor. Cuando Jesús aún te lleva a confrontar tu corazón, no lo hace para hundirte, lo hace por amor. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, a la carta de la Odisea, que era una iglesia que estaba llena de mundanalidad y amor al mundo, el Señor le dijo que Él ama, por amor castiga y corrige al que ama. Esto es algo importante, porque en muchos sitios, o muchas veces pensamos que no, Dios es amor, ¿cómo me va a castigar? Y cómo No, Dios castiga. Aleluya. En las cartas del Apocalipsis es el mismo Jesucristo hablándole al ángel de la iglesia. O sea, el ángel de la iglesia no es otro que el pastor, el líder de esa iglesia, el líder espiritual. Entonces le habla y le advierte de que si no cambian, los tenía que castigar. Dios castiga. ¿Sí o no? Dios no es como los padres de esta tierra que son complacientes. A mi hijo nadie lo toca, nadie lo corrige, nadie le dice nada. A mi hijo no quiero que le falte nada de lo que a mí me faltó. Y ahí, bueno, no me voy a entrar en tema de padres a hijos. Pero ¿es así o no?
Y entonces muchos padres son complacientes con sus hijos de tal manera que esos hijos salen rebeldes, salen como salen. Gracias a Dios yo no conozco a ninguno de ustedes y no conozco a sus hijos. En parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hay algunos que toman esto del modo de que vieron que Jesús era comunista, y lejos de ser comunista. Jesús tampoco es que estaba en contra de las riquezas. Lo que el Señor está en contra del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces Jesús a este joven lo confrontó con la realidad de su corazón, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y el tesoro de este joven estaba con las riquezas, por eso lo confrontó con eso. Pero de repente hay algunos que lo tienen que confrontar con otra cosa. Lo tiene que confrontar con aquello que está en su corazón. ¿Qué está en tu corazón? En el corazón de algunos no está la riqueza, pero sí está la fama. Sí está el ser un artista, sí está el ego, sí está la vanidad, sí está... ¿Qué te puedo decir? Hay algunos que tienen la vanidad de llegar a ser alguien en la vida, de alcanzar los objetivos, la vanidad de alcanzar el título, que ser el primer universitario de la familia, obtener el título y poder colgar el título en mi despacho. Y el Señor confronta a su pueblo con estas realidades. Porque hay muchos que quieren seguir a Cristo a su manera. ¿Se acuerdan de Frank Sinatra? Que cantaba a mi manera. Pero lo cantaba Frank Sinatra. Los hijos de Dios tenemos que aprender a no cantar a mi manera, sino a vivir a su manera. Aleluya. ¿Y con esto qué quiere decir? Que no tiene que haber ingenieros ni médicos dentro del pueblo de Dios. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Y el gran problema de este joven no eran las riquezas en sí, era que su amor, su confianza estaba puesta en las riquezas. Y vuelvo a repetir, hay quienes no tienen puesta la riqueza, su confianza en la riqueza, no tienen puesta su expectativa de vida en las riquezas, pero hay quienes lo tienen puesta en los deportes, hay quienes lo tienen puesta en los amigos, en una relación, en una pareja. Hay quienes tienen puesta todo eso en el Señor, y el Señor dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero equivocamos muchas veces el orden. Y aquí no es como las matemáticas. Las matemáticas dice el orden de los factores no altera el producto. Pero aquí sí, el orden de las prioridades en tu vida altera el resultado. El producto en matemáticas es igual al resultado. En este caso es el orden de las prioridades en tu corazón altera el resultado de tu vida espiritual. Y lógicamente natural. Amén. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, y aquí nos vamos a dar cuenta que estas preguntas que le hizo Jesús a este joven eran porque Jesús tenía una de las características de Dios es que es omnisciente, o sea, todo lo sabe, tiene el conocimiento pleno, desarrollado para conocer lo profundo del corazón. Lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo,
la verdadera intención del corazón. Él la conoce, por eso al Señor no podemos venir con argumentos vanos, no podemos venir a esconder nuestra realidad, porque Él la conoce. Entonces algunos se preguntarán, ¿y si Él la conoce, por qué le hizo esta pregunta? Porque el que no la conocía era el joven. Muchas veces los que no conocen su propia realidad somos nosotros. Y ahí es donde Dios nos tiene que confrontar. No para que Él sepa, Él ya lo sabe. Es para que nosotros nos demos cuenta y no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Amén? Y dice, los discípulos, volvamos al versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí hizo la aclaración, el problema no son las riquezas, el problema no es tu novio o tu novia, el problema no son los amigos, el problema no es el deporte, el problema no es tus sueños, el problema es que quizás confías más en eso que en Dios, que tiene más prioridad eso en tu vida que el Señor. Ese es el problema. ¿Están aquí? Por eso es importante leer y entender y pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender para verdaderamente no confundirnos ni dejarnos confundir por otros y que veamos verdaderamente ¿cuál es el problema en mi corazón? Aleluya. Más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No está hablando por las riquezas en sí. El problema, volvemos, no es las riquezas. Eso es otro tema que no quiero entrar ahora. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Ahora, Pedro, que era el más impulsivo de todos, no es que era el más inteligente, era el más impulsivo, entonces él se sintió tocado porque él se sintió tocado en su realidad, en su corazón, y dijo, comenzó a decirle, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros sean postreros y los postreros primeros. Amén. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Que tú que estás casado, por ejemplo, ¿está diciendo que abandones a tu esposa? ¿Que abandones a tus hijos? No, no está diciendo eso. Está diciendo que pongamos en verdad las prioridades. Primero el Señor y después. Cuando uno pone primero al Señor y después las otras cosas, Dios te promete que tendrás 100 veces más. O sea, a ver, entiéndame, no es que vas a tener 100 mujeres más, no. Y para que no se te ocurra, 100 mujeres más son 100 suegras, así que con eso se te tiene que ir las ganas. La cuestión, lo que el Señor te dice es que en cuanto ponemos primero la prioridad, jóvenes, pon tu prioridad en el Señor y Él hará que se cumplan sobradamente tus expectativas y tus sueños y tu vida. Eso es lo que significa.
Porque la frustración es cuando dicen, pero si me pongo las manos del Señor, esto no puedo hacer, lo otro no puedo hacer. No te preocupes, que si te pones en las manos del Señor, Él llevará tu vida a un nivel y a una dimensión que cuando pase el tiempo dirás, no hubo mejor cosa en mi vida que servir al Señor. ¡Aleluya! No hubo mejor cosa en mi vida que seguirle y servirle y que entregar mi vida al Señor. Esto es precisamente lo que nos confronta el Señor. Que le creamos a Él, que Él es mejor. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Esto es en Jeremías capítulo 29. Que son pensamientos de bien y no de mal. Aleluya. Tú que estás en esa lucha en tu corazón acerca de los pensamientos, pero en tus pensamientos porque piensas acerca de tu futuro, acerca de lo que acontecerá. Y el Señor dice, yo tengo pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Pero esto significa que muchas veces tenemos que tomar decisiones en la vida. Y esas decisiones son, mi prioridad es el camino. Es Jesucristo quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por cuanto mi prioridad es Él y seguirle a Él, si alguien no quiere seguirle y servirle, es su problema. Amén. Y así uno se tiene que no deshacer, pero uno va perdiendo. Uno pierde amistades, porque quizás gente con la cual creciste, amigos, ellos no van a entenderte y a veces familias no van a entenderte. Pero tú lo sigues a Él. Por eso Pedro dijo, lo hemos dejado todo por ti para seguirte. ¿En verdad quieres seguir al Señor? ¿Qué estás dispuesto a dejar por seguir al Señor? ¿O qué es lo que te ancla, que te arrastra, y que te traba y no te deja avanzar para seguir al Señor? Y el Señor te dirá, es tiempo de dejar esas anclas para avanzar. Y tú dirás, sí, Señor, o te aferrarás. A veces nos aferramos a personas, a trabajos, nos aferramos a sueños, a vanidades. ¿A qué te aferras? ¿Qué te impide decirle, sí, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servir? Yo tenía 24 años y el Señor hace una obra maravillosa en mí. Me sana de alergias, asma, sinusitis. Y entonces estaba en una iglesia, era una iglesia muy grande, miles de personas. Y entonces tenía unos estudios bíblicos y entonces la idea es que una vez que conoces al Señor, te bautizas, te prepares para crecer. Entonces me puse a hacer uno de esos estudios bíblicos. Maravilloso momento. Y me acuerdo que, claro, nosotros estamos acostumbrados que tenemos nuestra vida, ¿no? Yo tenía mi trabajo, tenía todos los horarios así, como muchas veces tenemos todos, ¿sí o no? Y estábamos en un auditorio un poco más grande que este porque éramos como 400, 500 haciendo ese estudio bíblico. Y el pastor, maestro, que su nombre de Dios, que maravilloso, era un adorador aparte. Entonces, antes de enseñar, se ponía con su teclado a adorar, adoraba al Señor.
Y cuando adoraba, muchas veces hablaba y me acuerdo que decía, Dios te está llamando, y así, y estaba tocando el teclado y decía, Dios, porque Dios te está llamando, y con una mano seguía tocando el teclado y con la otra señalaba, y él estaba con los ojos cerrados, adorando al Señor, y yo abría los ojos y decía, pero me está señalando a mí, me está Señor, pero es que yo tenía mis planes como los tienes tú. Yo tenía mis proyectos como lo tienes tú. Yo tenía mis pensamientos como los tienes tú. Pero el Señor me estaba llamando. Y yo decía, no, no puede ser. Y de repente cerraba los ojos y decía, porque sí, porque Dios quiere hacer algo contigo, no te niegues. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Y abría los ojos y señalaba para el techo, para cualquier lado, pero yo sentía que me señalaba a mí. Y no me daba cuenta que era el Espíritu Santo, que estaba usando ese hombre para marcarme que era el tiempo. Aleluya. ¿Cuánto hace que el Señor te viene hablando? Aleluya. ¿Cuánto hace que el Señor viene hablando a tu vida? Y tú sigues empeñado en tus caminos. En Isaías el Señor dice al profeta Isaías que así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos. Aleluya. ¿No crees que Dios piensa mejor que tú y te ama mejor que tus padres, con todo lo bueno que te pueden amar tus padres, pero te ama más y mejor y tiene mejores planes contigo? Aleluya. ¿No lo crees? Abraham salió de su tierra y su parentela a la tierra al propósito que Dios le llamó. Y estaba Lot con él, su sobrino. Y en un momento tuvieron una dificultad, un problema, un roce. Y Lot, cuando fueron a separarse, Lot se dejó llevar por su ambición personal. Y esa ambición personal hizo que poco a poco vaya extendiendo sus tiendas. En esa época eran nómades y vivían en tiendas, entonces vayan extendiendo sus tiendas hasta que llegaron a la puerta de Sodoma y terminaron viviendo en Sodoma, donde vino un juicio sobre esa ciudad. El problema es que cuando desestimamos el llamado de Dios, poco a poco, sin darte cuenta, te irás acercando hacia el destino totalmente opuesto hacia lo que Dios tenía para ti. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Malaquías capítulo 3. Versículo 13 en adelante. Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice, vuestras palabras contra mí, son palabras del Señor contra su pueblo, han sido violentas, dice Jehová. A veces tenemos malas actitudes para con Dios y no nos damos cuenta. ¿Sí o no? Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Como diciendo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué rompí? ¿Sí o no? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Habían menospreciado el servir a Dios.
Cuidado con las tentaciones de negarse a servir a Dios. Cuidado. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Cuántas veces somos tentados a compararnos con aquellos que vemos a nuestro lado y que no temen a Dios, no se preocupan por Dios, no hacen caso a Dios, sin embargo parece que les va bien? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces somos tentados a eso? Ay, Dios. Eso es duro porque menospreciamos el valor de la sangre de Jesucristo que fue derramado para perdón de nuestros pecados. Porque la Biblia dice que cuando veamos que se levantan como la hierba verde, se secarán y serán cortados. Pero después dice en otro pasaje, el justo florecerá como la palmera. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Yo no quiero ser cortado y echado en el fuego. Yo quiero ser, por el hecho de ser justificado por la sangre de Cristo, crecer como esa palmera en los atrios de Jehová. Entonces, versículo 16, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Los que temen y piensan en su nombre, los que hacen su voluntad, los que se preocupan por lo que Dios dice, Dios tiene memoria. No pienses que Dios se olvida. Dios no es hombre para olvidarse. Los hombres nos olvidamos. Capaz, ¿cuántas veces te sentiste frustrado porque hiciste algo por alguien y ese alguien se olvidó? ¿Sí o no? Y te sentiste frustrado por ese desagradecimiento. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Lo que hagas para el Señor, Dios lo tiene en cuenta. No tenemos que hacerlo por el hecho de, bueno, voy a recibir la recompensa. No. O como muchas veces se predica que debemos darle a Dios para que Dios te dé como si fuese una entidad financiera. No, no es así. Damos a Dios por amor, damos al prójimo por amor, servimos a Dios no para hacernos ver ni para agradar a nadie, servimos a Dios por amor, aleluya. Y Dios hace memoria de todo y tiene memoria de todo y hace justicia de todo. Versículo 17, presta atención. Presta atención, tú que negaste cosas a tu vida por servir y seguir al Señor. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Sabes cómo te ve el Señor? Como especial tesoro. Entonces os volveréis y discerniréis. Discernir significa comprender exhaustivamente la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que hace caso al llamado de Dios y se niega por Dios, el que no lo hace. Llegado momento, escucha bien lo que te voy a decir, hay un momento donde Dios hace marcar la diferencia y hace notar la diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven, entre los que le obedecen y los que no le obedecen.
entre los que tienen su prioridad en el corazón hacer la voluntad de Dios y aquellos que solamente viven por sus vidas. Hay diferencia. ¿Y sabe cuándo se notan esas diferencias? En los momentos claves y difíciles de la vida. Se van a venir momentos duros y difíciles. Más de lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Y ahí se va a notar la diferencia en cómo Dios va a guardar a unos y a otros. Se va a manifestar. Porque Dios es el que hace la diferencia, no la hace un hombre. Muchos dirán, pero Dios no es que es amor y ama a todos por igual. Sí, ama a todos por igual, pero hace diferencia. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Muchos tendrán la actitud en este mundo, tienen la actitud del joven rico. Algunos por sus riquezas, otros por sus planes, por sus propósitos, por lo que sea. Pero el Señor hace diferencia entre unos y otros. Amén. Y en esta mañana, que tú puedas tomar la actitud correcta. Que puedas tomar con lo que el Espíritu Santo te habla a ti, la decisión correcta. Porque sabes una cosa, la vida no es cuestión de que es como que un viento que me lleva de aquí para allá. La vida te puede presionar. Las amistades, las circunstancias te pueden presionar. Pero el que toma las decisiones eres tú. Y yo tuve que tomar las decisiones de decir, Señor, escucho tu voz y dejo mis planes para seguirte a ti y para servirte. No era ese pastor que me decía, tienes que servir, el Señor te está llamando. Era Dios que usaba, porque Dios usó un burro para hablarle a un profeta. ¿Se acuerdan con Balaam? Bien puedo usar a un predicador para hablarte a ti. De que es tiempo. Es tiempo. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Es tiempo de tomar decisiones, de reconocer y aceptar el desafío y el llamado de Dios. Es tiempo de aprender a morir. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, mas si muere, lleva mucho fruto. Y te estarás preguntando, ¿por qué mi vida no da los frutos que yo quiero? Y el Señor te está diciendo, tiempo de morir. Es tiempo. Es tiempo. Gracias, Señor. Señor, perdónanos por aquellas veces que nos comparamos con aquellos o que no te conocen o que te conocieron y eligieron sus caminos en vez de tus caminos, sus propósitos en vez de tus propósitos. Perdónanos, Señor, porque tú no te mereces que te comparemos con nada ni con nadie. Mira, Señor, cuántos jóvenes aquí que tienen luchas en sus corazones. Yo te pido que los ayudes a tomar las correctas decisiones, Señor. Porque, Señor,
Tú sabes bien los pensamientos que tienes acerca de cada uno de nosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. Bendice, fortalece, anima a tu pueblo. Derrama de tu espíritu, Señor, de tu presencia. ¿Cuántas veces como jóvenes queremos huir? Porque nos llama, nos presiona la vida para huir y vivir lo que este mundo ofrece. Pero Señor, tú tienes más y mejores cosas para vivir. Más y mejores propósitos para cada uno, Señor. Pero hay que tener fe para no ser como Lot, que se apartó del propósito y terminó en Sodoma. ¿Cuánto se apartan de tu propósito para terminar en Sodoma, Señor? Te pido para que ninguno de los que están aquí se aparte de tus propósitos, sino que por el contrario puedan vivir tus propósitos. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo tu sombra omnipotente. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.